Buenos días a todos. El día de hoy damos cierre al curso específico de branding e imagen corporativa. En este caso, vamos a desarrollar o vamos a mirar los tres últimos módulos de lo que concierne al curso en específico. Vamos a ver el módulo 6, que sería la creación de logos, el módulo 7, que sería redes sociales y la imagen comercial de la marca, y el 8, que serían ya los aspectos legales que tenemos que tener en cuenta a la hora de un registro de marcas o a la hora del registro también de un diseño. En este caso, dentro del módulo 6, que sería el que vamos a analizar primeramente, primero tenemos que definir lo que es un logo, ¿sí? Al hablar de un logo, hablamos de un símbolo que está formado por imágenes o por letras que sirve justamente para identificar quizás una empresa, una marca, una institución, o también podríamos decir que identifica a una sociedad en concreto, ¿sí? Entonces, básicamente todo lo que también tiene relación con ellas es a lo que hace ese logo en específico, ¿sí? Lo más importante de un logo sería que sea legible, ¿sí? Independientemente del tamaño, es decir, puede ser pequeño o puede ser grande, pero básicamente debe ser legible, es decir, que desde lejos, básicamente yo pueda identificar qué marca es, qué características tiene, ¿sí? Entonces el logo es la primera carta de presentación de nuestra marca y desde luego va a influir en la percepción del consumidor y en la manera de cómo se comunica o de cómo comunica su esencia ante su público objetivo. Entonces, el proceso del diseño de un logo siempre va a comenzar una vez que yo defina cuáles son los objetivos de esa empresa, ¿sí? Entonces, una vez que yo defina los objetivos de mi empresa, que siempre también van a ir necesariamente ligados a la misión, a la visión, a los valores, al cliente o al mercado objetivo al cual direcciona el producto y también a la estrategia de marca, ¿sí? Entonces, a fin de dar un mayor impacto o que este impacto sea sumamente significativo o positivo en el mercado, debo de tener en cuenta básicamente ciertas cuestiones. Primeramente, un buen logo me va a evitar a mí tener elementos decorativos superficiales, es decir, adornos que quizás no sean necesarios para poder transmitir el mensaje de la marca, ¿sí? También debe ser súper original, fácil de recordar y por sobre todo también debe ser identificable, ¿sí? Para poder diferenciarse con facilidad de los demás productos o servicios que se encuentran dentro del mercado. Entonces, tiene que captar también la esencia del proyecto, ¿sí? Y encajar con el público al cual va dirigido. Es decir, debe ser atractivo para la audiencia objetivo, adaptarse también a las edades y a las preferencias no es lo mismo diseñar para una marca quizás de juguetes que va dirigido específicamente a los niños como para una línea de corbatas. Siempre eso va a depender mucho de la audiencia a quien nosotros dirijamos y por sobre todo la edad y el interés que pueda llegar a tener cada uno de esos segmentos, ¿sí? También debe ser reproducible a cualquier tamaño, así podemos utilizarlo en nuestras tarjetas de presentación, también para rotular y para cualquier otro elemento que quizás que queramos personalizar, como por ejemplo, a veces damos regalos corporativos como ser bolígrafos o champañeras o a veces remeras, entonces tienen que necesariamente ese logo poder adaptarse a todos los formatos y por sobre todo también a todos los tamaños, ¿sí? También debe ser adaptable, justamente decía, a diferentes formatos, es decir, tiene que ver siempre con el tipo de logo en particular que pueden presentarse en diferentes tamaños y también se puede necesariamente o debe de poderse usar como marca de agua o personalizar con un fondo transparente, con un fondo blanco, con un fondo negro o modificar la tipología de colores, ¿sí? Dependiendo mucho de las características del producto o servicio. También debe estar presente en todos los elementos del proyecto, es decir, en letreros, en papelería, en material digital, entre otros. Es decir,
Si vamos a hacer una tarjeta, tiene que estar presente. Si vamos a hacer un sello, bueno, tiene que estar en el sello. Tiene que estar en el inicio, en el encabezado de todos los documentos que llegue a emitir. Entonces, todo eso debe estar estructurado, ¿sí? Sí o sí. Y también tiene que ser atemporal, es decir, que los logos deben sobrevivir con el paso del tiempo y eso nos va a permitir también quizás en algún momento hacer retoques, hacer que la imagen sea un poco más dinámica y moderna, pero no debe necesariamente perder esa esencia original que es lo que busca transmitir, ¿sí? En cuanto a logos en particular, tenemos que detenernos un poco a ver los tipos de logos, ¿sí? Que existen en particular, ¿sí? En este caso, dice que etimológicamente el logotipo o los logotipos en particular se componen de una unión de dos raíces léxicas. Por un lado, que sería logos, ¿sí? Que se puede traducir como palabra, y por otro lado, tipos, que hace referencia a una señal o una escritura en forma de imprenta en particular. Entonces, en este caso, al saber, podemos deducir fácilmente las implicaciones del concepto. Será entonces que el logotipo es aquella construcción que está compuesta únicamente por una agrupación de letras o tipos formando específicamente una palabra. Y aquí vemos específicamente el logotipo de Google, ¿sí? Claramente, entonces está compuesta específicamente por letras, ¿sí? En este caso, una palabra que es Google, ¿sí? Es Coca-Cola y es Disney, ¿sí? Son ejemplos específicos de lo que mencionábamos aquí, que serían los logotipos, ¿sí? También tenemos las imagotipos en particular, ¿sí? Que son las imágenes, ¿sí? Que transmiten un contenido visual en particular, ¿sí? Entonces dice que los componentes lingüísticos que sostienen específicamente a esta palabra hacen alusión a una representación de la marca que se apoya tanto en componentes icónicos como también verbales, ¿sí? Entonces etimológicamente está compuesta por dos piezas semánticas en este caso, que sería específicamente el imago, ¿sí? Que por un lado hace referencia a la imagen en sí y una representación visual siguiendo un patrón de semejanza a una cosa en concreto, ¿sí? Que estamos hablando aquí del elemento icónico, ¿sí? Y por otra parte, el tipo o tipos, en este caso, que proviene del tipo, valga la redundancia, que no es ni más ni menos que un tipo o letra, ¿sí? Es decir, la señal, la escritura y la palabra escrita, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta modalidad de imagotipos, ¿sí? Que sería, en particular, se caracteriza por ser una construcción compuesta por un elemento textual que está acompañado de una imagen simbólica. Entonces es importante tener en cuenta que para que podamos considerar una construcción visual de una marca, ¿sí? Eso es sumamente importante, como un imagotipo, por ejemplo, de forma escrita, ambos elementos aparecen siempre por separado. Entonces, si hablamos específicamente de imagotipos, son elementos que están separados, ¿sí? Es decir, que una estructura está formada por dos unidades independientes que forman una única unidad. Es decir, que están juntos, que juntos únicamente forman una unidad, ¿sí? El ejemplo específico puede ser Puma, que es justamente el que da aquí, el ejemplo que da aquí, mejor dicho. ¿Sí? Por un lado, entonces, la imagen o el símbolo, y por otra parte, el componente textual, que generalmente suele situarse en el área inferior bajo la imagen, aunque no tiene por qué ser así. O sea, podemos modificar el lugar en el cual se encuentra. En nuestro ejemplo, habla de justamente de Puma, donde claramente dice aquí que vemos por un lado la palabra marca y por el otro lado el símbolo o el dibujo de puma en particular. Entonces, en este caso vemos que el puma está saltando literalmente sobre la imagen, ¿sí? Y WWF también es un ejemplo en concreto. En este caso, vemos que en ambos ejemplos que estamos notando, la palabra se encuentra por debajo, ¿sí? Entonces, ese también es un tipo
de logo, y el otro es el ISO logos, ¿sí? Que también bajo el concepto de ISO logo encontramos una variación de las modalidades de imagotipo en particular, y solo que en este caso hay una pequeña particularidad o una diferencia en relación con los anteriores que habíamos visualizado. No tenemos más que volver a dirigirnos al análisis quizás etimológico, ¿sí? Para adivinar cuál es. El iso es una raíz de origen griego que hace referencia al concepto de igualdad y equilibrio, ¿sí? Entonces, recordemos que el imagotipo en sentido estricto es la composición de una marca con un elemento textual y otro visual, es decir, texto e imagen, ¿sí? Pero siempre apareciendo separados espacialmente, ¿sí? Y en este caso ya podemos hablar de una propiedad sobre un isólogo para darse por contrario, es decir, que ambos componentes hacen una unidad. Anteriormente dijimos que era una palabra más una imagen, ¿sí? En este caso hablamos de una única unidad, ¿sí? Entonces ambos componentes deben formar una unidad, es decir, no estarán separados espacialmente, y tanto imagen como texto formarán parte de una misma masa. Y el ejemplo en este caso puede ser Burger King o Starbucks Café, que serían ambos símbolos que hacen específicamente a los isólogos, ¿sí? O sea, en este caso, en un círculo engloba ya el nombre y la imagen, ¿sí? En ambos casos, pero pueden ser quizás también otro tipo de ejemplos, pero en este caso hablamos de que ambos se encuentran en una única estructura, ¿sí? Y acá también vamos a hablar del isotipo en particular, ¿sí? Entonces, acá yéndonos a lo anterior, sabemos que un isotipo es también una construcción a partir de tipos y hace una alusión a la misma marca también o al mismo logotipo en particular, aunque no quizás la exprese en su totalidad. Es decir, que una parte simbólica o suele ser una parte simbólica de la marca y es fácilmente reconocida sin texto. Tenemos Facebook, Instagram, tenemos también lo referente a YouTube. Entonces yo veo específicamente ese isotipo y ya reconozco, ¿sí? Entonces, en resumen, podemos observar el siguiente recuadro para entender mejor la diferencia que existen entre los tipos de logo. Al hablar de un isotipo, hablamos de una parte simbólica de la marca cuando la marca ya es reconocida sin tener un texto, ¿sí? La cosa, por ejemplo. Bueno, el logotipo habla ya de un logo que es una palabra, se habla entonces de un logotipo cuando se identifica específicamente por texto, es decir, Sara, ¿sí? Imagotipo dijimos que era una combinación de imagen y texto, ¿sí? Ellos pueden funcionar por separados, como ser la cosa, por ejemplo. Y el isólogo ya es el texto y el icono que se agrupan básicamente en una misma imagen para hacerlo más sencillo, ¿sí? Entonces, básicamente no funciona uno sin otro. O sea, si sacamos Burger King de aquí, no vamos a poder identificar en pocas palabras. Entonces, esa básicamente es la diferencia, que ya ambos se complementan. Básicamente la imagen como también el texto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los consejos que yo tengo que tener en cuenta a la hora de la creación de un logo? Y yo creo que esta parte es la más importante dentro de esta unidad en particular, ¿sí? Primeramente, que sea simple, ¿sí? Es uno de los conceptos quizás más fundamentales en el diseño de logos, que cada parte gráfica de nuestro logo debe basarse en un concepto clave que nosotros ya hemos definido anteriormente. Es decir, lo que nosotros queremos transmitir o que la gente visualice, ¿sí? Cuando están comprando nuestra marca, ¿sí? Es decir, que nos identifique de todas las demás que se encuentran dentro del mercado. Entonces tenemos que hacer algo que sea diferente y que se pueda destacar entre todos los productos o servicios que se encuentran dentro de un mercado, ¿sí? También un punto de radical importancia es que nosotros logremos entender a nuestra marca. Es decir, que el logo, además de ser específicamente una imagen visual,
es también una carta de presentación, ¿sí? E invitación para todos los posibles clientes, es decir, tanto los clientes reales como potenciales, ¿sí? Para que ellos puedan llegar a nuestra empresa y por sobre todo también lograr la fidelización de ese cliente, ¿sí? Entonces, nosotros específicamente debemos conocer a ese cliente para que nosotros podamos identificar qué reacciones va a generar en ellos cada uno de esas características, mejor dicho, que tiene mi logo, ¿sí? Asimismo, entonces, debemos recordar que específicamente detrás de cada logo hay un significado, es decir, significa algo y por sobre todo tiene que estar reflejado allí la misión, la visión, los valores y la historia de mi marca, ¿sí? También es importante que ese logo construye una historia, ¿sí? Entonces, cualquier logotipo, por más de que sea un icono, detrás siempre va a tener una historia, ¿sí? Y esa historia justamente va a ser la clave del éxito de ese emprendimiento, ¿sí? Como por ejemplo Audi, Apple, My, ¿sí? Que reforman justamente esa imagen con la ayuda de la historia que hay detrás de cada una, ¿sí? Entonces, piensas cuáles son las palabras y conceptos claves que quisieras que identifiquen a tu marca dentro de ese mercado en particular. Entonces, justo basado en esos conceptos o palabras claves, diseñar el logo, ¿sí? Y todo va a depender siempre de la esencia y de la filosofía de nuestra marca y específicamente de lo que nosotros queramos transmitir al otro lado, ¿sí? Entonces, es importante también que no pensemos solo en nosotros, ¿sí? Por eso dice, no pienses solo en ti, si el logo debe estar alineado con tu personalidad, pero debes plantearte también en cómo quieres que se vea o cómo quieres que vea específicamente el público al que dirige y así únicamente lograr encantarlos y que se enamoren específicamente de nuestra marca. Entonces, es importante también tener en cuenta los símbolos y los colores, ¿sí? En este caso, no son elementos arbitrarios, ellos eh, específicamente despiertan siempre algún tipo de sensación en las personas que miran, ¿sí? Entonces, un color puede aportar diferentes matices a un mensaje y por otro lado también los simbolismos ayudarán a crear asociaciones para la creación de nuestro logo, ¿sí? Es por ello que nosotros recomendamos ver siempre lo referente a la teoría de los colores y todo lo referente a la tipología de letras, etcétera, ¿sí? Para poder definir concretamente cuál es la orientación que nosotros vamos a darle a nuestro logo en particular, ¿sí? En este caso, hay algunas herramientas gratuitas para la creación de logos. Eso siempre va a depender mucho también de si esas aplicaciones las puedo usar yo o quizás también si yo contrato quizás a alguna persona que me haga toda la parte gráfica de mi emprendimiento. Dentro del centro de entrenamiento del emprendedor también tenemos un equipo técnico que puede ayudar a todo lo referente a creación de logos en particular. Entonces, debemos saber que para lograr el diseño del logo y que ese diseño sea ajustable, específico y siempre acorde a lo que nosotros buscamos, tenemos que tener en cuenta siempre un análisis del entorno, ¿sí? Es decir, analizar específicamente todo lo que está a nuestro alrededor y cómo podemos usar eso, ¿sí? Para darle una proyección a nuestro logo, ¿sí? Por ejemplo, habla aquí de Photoshop, de Corel, habla de Adobe, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta los criterios para la creación de logos, como ser el color, la tipografía de letra, el tipo de logo. También súper importante conocer el mercado objetivo, es decir, yo no voy a planear quizás un logotipo dirigido a niños, igual que un logotipo dirigido quizás al público juvenil en particular. Entonces, va a haber una diferenciación específica, ¿sí? Y también va a depender del producto, ¿sí? Se puede optar entonces como alternativa a algunos programas de diseño
que ya están disponibles en la web para la creación de logos de manera fácil y efectiva. Al utilizar estas herramientas gratuitas, entonces siempre vamos a encontrar ciertas limitaciones en cuanto al diseño, sí, pero son varias las que están disponibles y podemos usar quizás siempre dependiendo de las necesidades que queramos cubrir con ese logo en particular, ¿sí? Acá, para citar algunas, puede ser Canva, Logo Market y Photojet, ¿sí? Son algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, Canva es un software y un sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado que fue fundado en el 2012 y utiliza un formato de arrastrar y soltar y también de proporcionar acceso a más de 60 millones de fotografías y 5 millones de vectores gráficos y fuentes. Canva es súper útil si queremos hacer historias en Instagram, también podemos hacer videos cortos, tienen una innumerable cantidad de elementos que podemos usar en particular, yo la uso en mi emprendimiento. Al hablar del logo market en particular, es también una herramienta que nos permite crear un logo sin tener también que contratar quizás a un diseñador gráfico, ¿sí? Entonces podemos crear aquí nuestro logotipo para nuestra tienda o negocio y siempre también es importante que por más de que nosotros creemos un logo, quizás con visión de en algún momento registrarlo, no tiene que ser así, sino que tiene que ser al momento registrar, porque justamente es de radical importancia que nosotros podamos resguardar todo lo referente a nuestra marca, porque si no, puede que nosotros en algún momento comencemos a crecer y específicamente la gente nos robe la idea en particular, que nosotros no podamos mantener el mismo nombre o las mismas características, ¿sí? Y Photojet en particular también es un editor de fotos, un creador de collage y también un diseño gráfico o un diseñador gráfico en línea y gratuito que nos permite hacer ediciones de fotos y es una gran herramienta de diseño gráfico, creación de collage y también la edición de fotos online. Entonces es también una herramienta muy importante que nos va a ayudar en todo lo referente a la creación de nuestro